de lo que era la carga eléctrica. ¿Verdad? Recordando entonces, repasando lo que ya hemos visto antes de que termine la reunión, la carga eléctrica es esa magnitud física que me indica si un átomo ha perdido o ha ganado electrones. Sabemos entonces que existen dos tipos de cargas eléctricas, las cargas positivas y las cargas negativas. Un cuerpo puede presentar carga eléctrica debido a la ganancia o pérdida de electrones en su cuerpo, lo que les decía hace un momento del concepto de carga. Si presenta una pérdida de electrones, entonces el cuerpo se carga positivamente, porque ya sabemos que los electrones son cargados negativamente o son los que presentan carga negativa dentro de un átomo. Por lo tanto, si un átomo pierde electrones, quiere decir que se presenta una carga positiva. Por otro lado, si se presenta una ganancia de electrones en los átomos de un cuerpo, este se va a cargar negativamente. Como les comentaba hace un momento, este físico Coulomb, Charles Coulomb, ha planteado una ley que nos muestra cuál es la magnitud de la fuerza de atracción y de repulsión que existe o que se puede presentar entre las cargas eléctricas. Y como les mostraba hace un momento aquí de manera gráfica, está cargas eléctricas de signo contrario se atraen. ¿Verdad? Como vemos aquí, existe una fuerza de atracción entre ellas que, recordarán, es directamente proporcional a la multiplicación de las cargas e inversamente proporcional a la distancia que se encuentran separadas las cargas. Y aquí podemos ver el efecto contrario que sucede cuando dos cargas que presentan el mismo signo se repelen. Existe una fuerza de repulsión entre esas cargas. Este fenómeno de cuerpos cargados, vamos a analizar su atracción o repulsión con un electroscopio. Luego vamos a continuar y vamos a ver cuáles son los métodos para cargar eléctricamente un cuerpo. Como ustedes saben, la electricidad ya se ha venido estudiando de hace muchísimo tiempo. Existen tres métodos para poder cargar eléctricamente un cuerpo. El método más conocido es el método por fricción. Mediante este método se transfiere electrones de un cuerpo a otro por fricción de dos cuerpos diferentes. El ejemplo más conocido ubican frotar un globo de agua o un globo de goma con el cabello. ¿Qué pasa? El globo se carga de tal manera que puede pegarse, ¿verdad?, en la pared. Luego, otro método para cargar eléctricamente un cuerpo es el método de conducción. ¿En qué consiste? Un cuerpo cede electrones o gana electrones al poner en contacto con otro cuerpo. Es decir, si nosotros tenemos un cuerpo neutro y le acercamos a ese cuerpo otro que ya se encuentre cargado positiva o negativamente, le va a ceder o va a perder electrones a través de la conducción. Y por último, por el método de inducción, mediante el cual se induce la carga en un cuerpo neutral. Y ya lo vamos a ver a través de videos todos estos métodos. Bueno, específicamente el de conducción y el de inducción. Aquí vamos a ver con ejemplos más o menos en qué consiste la separación de las cargas por fricción o cómo se puede cargar eléctricamente un cuerpo utilizando la fricción. Cuando frotamos dos cuerpos de diferentes materiales, uno de ellos necesariamente va a perder electrones y por consecuencia el otro va a ganar electrones. Y hemos dicho, el que va a perder electrones se va a cargar positivamente y el que va a ganar electrones se va a cargar negativamente. Para saber qué material es más susceptible a perder o ganar electrones, debemos utilizar la tabla triboeléctrica. Ya vamos a ver en qué consiste esa tabla triboeléctrica. Fíjense, aquí podemos ver de manera gráfica la separación de cargas por fricción. Un paño de seda con un tubo de PVC, frotamos, ¿qué pasa? El paño de seda pierde electrones, por lo tanto se queda cargado positivamente, mientras que el tubo de PVC
gana electrones, por lo que queda cargado negativamente. Luego, ¿cómo sucede la separación de las cargas por inducción? Cuando acercamos un cuerpo cargado a otro cuerpo neutro, las cargas dentro del cuerpo neutro se reacomodan, de modo que las cargas de polaridad contraria que el cuerpo las cargas de polaridad contraria al cuerpo cargado se acomodan en la cara más cercana y las cargas de la misma polaridad se van hacia la cara más lejana del cuerpo neutro. Aquí, de manera gráfica, podemos ver dos esferas que se encuentran con carga neutra. Al encontrarse con carga neutra, tienen la misma cantidad de cargas positivas que negativas. ¿Qué pasa si a estos cuerpos yo le acerco esta valla que se encuentra cargada negativamente? Va a pasar lo siguiente: el cuerpo que se encuentra más cercano a la valla cargada negativamente se va a cargar toda positiva, mientras que la que está más alejada se va a cargar toda negativa, por cabalmente el principio de la fuerza de atracción y de repulsión planteada por Coulomb. ¿Sí? Entonces, fíjense, al final las cargas se van a distribuir uniformemente una vez que retiremos la valla. Entonces, primeramente, tenemos dos cuerpos neutros. Si los ponemos en contacto con un tercer cuerpo cargado, ¿qué va a pasar? El cuerpo que está más próximo, pues se va, debido a la fuerza de atracción que hay entre las cargas, pues el cuerpo más cercano se va a cargar todo positivo, mientras que el cuerpo que está más alejado, todo negativo. Y una vez que alejamos este cuerpo que se encontraba cargado negativamente, ya se va a distribuir la carga uniformemente, y este que era neutro en un inicio queda todo positivo y este todo negativo. Luego, ¿cómo sucede la presencia de las cargas por contacto? Este que vemos aquí de manera gráfica es un electroscopio. El electroscopio es un instrumento que también ya hemos visto la anterior semana, que me sirve para estudiar para estudiar fenómenos electrostáticos. Aquí vemos un electroscopio de manera gráfica. Ya les voy a mostrar dentro de esta presentación también cómo es un electroscopio de verdad. ¿Qué pasa si a un electroscopio nosotros le acercamos en su parte superior una valla cargada negativamente? Los electrones se mueven por la hoja y el eje, lo que hace que se separen. Cuando la valla se retira, el electroscopio permanece cargado negativamente. ¿Sí? El electroscopio aquí, al igual que lo que hemos visto hace un momento, por conducción, aquí cargado, bueno, en realidad con ningún tipo de carga. Si acercamos una valla cargada negativamente, la aguja que está dentro del electroscopio se mueve, indicando que existe una carga. Y al retirar la valla, pues el electroscopio queda cargado según el tipo de carga que le hayan puesto en contacto. Esta es la tabla triboeléctrica. Esta tabla triboeléctrica me indica más o menos, fíjense, los materiales que, en este caso, los más propensos a perder electrones. Por este lado, los más propensos a ganar electrones. Dice, los materiales por su propia naturaleza tienden a perder o ganar electrones. Aquellos que ganan electrones son conocidos como materiales conductores, de acuerdo a la configuración atómica de los mismos. La tendencia de los materiales a la cesión o adquisición de electrones varía según el material del que éste se trata. Y esta es una tablita triboeléctrica. Como les digo, esta tabla triboeléctrica nos muestra de manera ascendente su electronegatividad o, claro, su efecto de electronegatividad. Fíjense, aquí tenemos la piel humana, el cuero, pelo de conejo. Por otro lado, acero, madera, ámbar, que son los que tienden a ganar más cantidad de electrones. Ahora sí,
vamos a analizar los materiales con los que vamos a trabajar en esta práctica. No vamos a trabajar, en realidad, todos los materiales que vamos a utilizar para observar estos fenómenos. Por si acaso, el electroscopio también se puede construir de manera casera. Yo les voy a compartir un video porque ustedes en casa van a construir un electroscopio casero para esta práctica. Para poder explicar los fenómenos observados, muchas veces es necesario contar con instrumental que nos permita cuantificar o al menos comparar las magnitudes involucradas. Este electroscopio es un instrumento de medida, como ya hemos visto en la anterior clase, y como les decía, que nos sirve para estudiar los fenómenos electrostáticos, es decir, los fenómenos ocasionados por cargas eléctricas en reposo. Su principio de funcionamiento se basa en la proporcionalidad entre la desviación de un pendo eléctrico y la intensidad de la fuerza eléctrica ejercida sobre el objeto suspendido del mismo. Aquí podemos ver de manera gráfica un electroscopio de esferas y aquí un electroscopio de hoja de oro y aquí el electroscopio que tenemos en la universidad. Como dice, fíjense en qué consiste el funcionamiento de este electroscopio. Está de acuerdo a la intensidad de la fuerza ejercida sobre el objeto suspendido del mismo. Como les mostraba hace un momento de manera gráfica, este es el electroscopio que nosotros tenemos en la universidad. ¿Qué pasa si sobre la esfera de este electroscopio nosotros colocamos un instrumento o un elemento cargado, ya sea positiva o negativamente? Vamos a ver entonces que aquí este tiene una agujita que se desvía y nos indica que el electroscopio se ha cargado, ya sea positiva o negativamente. Este otro instrumento, el electrómetro, que también puede ser que lo necesitemos para medir cargas, dice, bueno, en realidad el electrómetro no me sirve para medir cargas porque medir una carga es bastante complicado. Lo que se debe hacer para medir una carga es utilizar o medir directamente primero la diferencia de potencial que hay entre dos puntos y luego utilizando un capacitor del cual se conozca su capacitancia, utilizando esta ecuación, determinar pues el valor de la carga. Más adelante vamos a estudiar este caso cuando analicemos todo lo relacionado a capacitores. Entonces, este electrómetro no me sirve para determinar cargas. Lo único que me sirve es para determinar la diferencia de potencial que hay entre dos puntos. Como vemos aquí, fíjense, yo tengo un capacitor en este caso, circular, cilíndrico, por decir, y yo puedo medir la diferencia de potencial que existe entre estas dos placas del capacitor y conociendo la magnitud de la capacitancia voy a poder determinar la carga. Entonces ya sabemos, no hay un instrumento que me sirva a mí para medir directamente la carga eléctrica. Bueno, esta partecita un poco para conocer acerca de los cuerpos o materiales que son conductores, con buenos conductores o malos conductores. Dentro de la teoría, podemos saber que hay materiales que permiten que las cargas eléctricas se muevan dentro de ellos. Estos materiales se dicen conductores de la electricidad y son principalmente los metales. Por eso la mayoría de los circuitos eléctricos, ¿verdad? Los conductores son pues cables de metal, porque a través de ellos es más fácilmente que se muevan, no le hagas así, más fácilmente que a través de ellos circule la corriente o la intensidad de corriente eléctrica. En cambio, hay otros materiales en donde no se mueven con tanta facilidad
o donde no se puede mover con tanta facilidad la intensidad de corriente. Y esos son conocidos como materiales aislantes o dieléctricos o no conductores. Existen materiales tales como los semiconductores que, dependiendo de las condiciones a las que se sometan, presentan propiedades propias de los conductores o de los aislantes. Como dato, un buen conductor, las cargas se pueden mover libremente hasta distribuirse de manera homogénea en toda la superficie. En cambio, en un material no conductor, las cargas no pueden moverse libremente. Por ejemplo, un material no conductor puede ser la madera, ¿verdad? A través de la madera las cargas no pueden circular tan libremente, por lo tanto no es un buen conductor. A diferencia, como les decía hace un momento, del cobre. Ahora, ¿cómo yo puedo determinar qué cantidad de carga ha ganado o ha perdido un átomo? Para cuantificar la cantidad de carga es necesario conocer la cantidad de electrones que se han perdido o se han ganado. Y de esa manera se determina la cantidad de carga. Por lo tanto, para determinar la magnitud de la carga hay que multiplicar el número de electrones por la carga del electrón. Donde sabemos, hace un momento les he mostrado en una tabla, la carga de un electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Obviamente negativo porque el electrón posee carga negativa. N, que ven aquí, representa el número de electrones transferidos. Un coulomb había sido igual a 6.25 por 10 a la 18 electrones. Y bueno, aquí hay un dibujito para mostrar que si un cuerpo gana electrones, queda cargado negativamente. Y si un cuerpo pierde electrones, queda cargado positivamente. ¿Cómo determinamos la cantidad de carga ganada o perdida? En función de la cantidad de electrones ganados o perdidos. Bueno, ahora vamos a hablar del principio de la conservación de la carga. Y vamos a analizar lo que dice aquí la teoría. Cuando frotamos una barra, esta va a adquirir una carga igual, pero de signo contrario que la piel. Bueno, en realidad aquí decía cuando frotamos una barra con la piel. Las cargas están separadas, pero la suma de ambas es cero. La cantidad neta de carga eléctrica que se produce en cualquier proceso es siempre cero. Si un objeto o región del espacio adquiere una carga positiva, entonces una cantidad igual pero de carga negativa se formará en áreas u objetos vecinos. En experimentos físicos, en aceleradores de partícula de alta energía, cuando se genera una carga negativa, también se genera otra carga positiva para que la carga neta se conserve. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice el principio de conservación de energía? Por decir, el principio de conservación de carga. Que en este fenómeno o en estos fenómenos de transferencia de carga siempre se va a dar que durante todo el proceso la cantidad de carga neta, tanto que se gana como la cantidad que se pierde, es siempre igual a cero. Por eso existe la conservación de la carga eléctrica. Sí, bueno, esto, jóvenes, solamente teoría para... Esperen. Disculpar, jóvenes, pero aquí estamos en compañía de pequeños que molesta. Bueno, entonces, como les decía, prácticamente todo lo que hemos visto ahora es o son conceptos que ustedes ya los conocen, ¿verdad? ¿Qué es electrostática? ¿Qué es carga eléctrica? ¿Qué tipo de cargas eléctricas existen? ¿Cómo podemos cargar eléctricamente un cuerpo? ¿Qué quiere decir o cómo funciona cada uno de estos procesos para cargar eléctricamente los cuerpos? Yo sé que también han analizado lo que es la tabla triboeléctrica o han debido explicarles acerca de la tabla triboeléctrica.
Y bueno, esto un poco para mostrarles los equipos con los que vamos a trabajar o los que nos van a servir para trabajar en esta práctica. El electroscopio, un electrómetro que ya hemos dicho que mide potencial, no nos mide la carga, pero nos ayuda para medir la carga. Hemos visto esta teoría relacionada a los cuerpos conductores y aislantes, conductores o no conductores, depende de ustedes. Y cómo cuantificamos la carga que se gana o que se pierde, qué quiere decir el principio de conservación de la carga. Y ahora sí, vamos a adentrarnos en lo que dice nuestra práctica. Como ya sabemos, vamos a observar nosotros fenómenos electrostáticos. Lo ideal, en nuestro caso, en el laboratorio, hubiera sido conseguir materiales, ya sea lana, seda, metal, no sé, y realizar mediante la fricción, ¿verdad? Cargar ya sea positivo o negativamente un cuerpo. Y a través de la fricción sabemos que se puede cargar. Y hemos dicho que si nosotros acercamos un cuerpo cargado a la punta del electroscopio, el electroscopio se mueve, ¿verdad? O la agujita del electroscopio se mueve. Aquí, en la guía, aquí hay otro tipo de electroscopio. Este electroscopio, fíjense, está formado por dos láminas. Aquí, cuando nosotros colocamos un cuerpo cargado a la esfera de este electroscopio, las láminas se separan, debido pues a la presencia de la carga. Este electroscopio nosotros no lo tenemos en la universidad. Nosotros el que tenemos es ese que tiene su agujita. Pero este electroscopio es fácilmente construible de manera casera. Yo les voy a compartir un video para que ustedes puedan construir un electroscopio de manera casera y puedan realizar esta parte de la práctica. Esta primera parte ustedes lo van a ver y lo van a analizar en la casa. ¿Qué van a hacer? Van a elegir 5 materiales diferentes. Puede ser algodón, puede ser lana, puede ser seda, puede ser un palo de madera, no sé. Ustedes van a ver qué materiales utilizar. ¿Qué van a hacer? Obviamente, una vez que los tengan, van a estar cargados, o bueno, sin carga, van a estar neutros. Los van a frotar dos cuerpos y van a verificar la carga en un electroscopio casero. Para ello, ustedes van a construir ese electroscopio casero que no es difícil de construir. Como les estoy diciendo, es casero y lo van a poder construir utilizando materiales que tienen en casa. Yo les voy a compartir un video para que vean cómo construir un electroscopio casero, pero de igual manera, ustedes pueden buscar videos también. Y luego van a clasificar el tipo de carga de cada cuerpo usando la tabla triboeléctrica. Es decir, utilizando la tabla triboeléctrica, ustedes van a identificar si el cuerpo ha quedado cargado positivamente o ha cargado negativamente. Utilizando, ya saben, la tabla triboeléctrica. ¿Qué tienen aquí? Entonces, fíjense, pueden utilizar cualquiera de estos materiales que muestra aquí. El pelo de gato, lana, madera, el plato del perro, teflón. Todos estos, cualquiera de estos materiales ustedes van a poder utilizar para llevar adelante esa parte de la práctica. Sí, entonces esta primera parte es la única que van a hacer de manera experimental ustedes en casa con materiales de casa. ¿Sí? Ya saben, van a elegir 5 materiales, van a construir su electroscopio casero, no necesitan materiales sofisticados, como ya van a ver en el video. Van a realizar a través de fricción, van a cargar cuerpos.
y los van a acercar, y yo para eso necesito ver imágenes, van a acercar los cuerpos al electroscopio casero y van a de esta manera ver que a través de la fricción sí se llega a cargar un cuerpo y bueno, los van a clasificar utilizando la tabla triboeléctrica, si ha ganado electrones o si se ha perdido electrones. Esa es la única parte práctica que van a realizar en casa. Ahora sí, vamos a ver los fenómenos electrostáticos. Obviamente esto lo teníamos que ver en el laboratorio, pero como no vamos a ir al laboratorio, hemos ido al laboratorio con el ingeniero Paco y hemos podido grabar estos fenómenos. Vamos a ver entonces qué es el generador de Van der Graaf. Yo sé que la anterior semana ya lo hemos visto de manera teórica un poquito qué era el generador, ¿sí? Bueno, este generador de Van der Graaf ha sido desarrollado o diseñado por Robert Van der Graaf, este físico que lo ven aquí en el año 1929. ¿Y para qué él ha creado este generador de Van der Graaf? ¿Para qué él ha diseñado? Dice, en estos experimentos, o bueno, en realidad él necesitaba realizar experimentos en el campo de la física nuclear. Entonces, para realizar estos experimentos, ¿qué necesitaban? Lo que querían era sacar conclusiones sobre los núcleos de los átomos a partir de colisiones, choques. Para ello era necesario acelerar partículas cargadas que tras alcanzar gran velocidad chocaban contra blancos fijos. Vamos a ver más o menos cómo funciona. Pero fíjense, yo sé que ustedes lo han debido ver de manera gráfica y también la imagen que les he mostrado la semana pasada. Sí, este es el generador de Van der Graaf, está formado por unos rodillos superior e inferior, está formado por un tipo de casco hueco, que aquí es donde este generador de Van der Graaf es capaz de almacenar cargas. Y ya vamos a ver cómo es que funciona. Antes de ver cómo es que funciona, vamos a analizar cuáles son las partes de este generador de Van der Graaf. Primero tiene una esfera metálica hueca en la parte superior, que es como un casco. Ahorita lo vemos en corte, ¿no? Al generador no lo estamos viendo entero, es un corte transversal que se le ha hecho. Este es esa esfera metálica, que es donde se llega a almacenar las cargas. Luego tiene una columna aislante de apoyo, que no se ve en la imagen, pero que es necesaria para soportar el montaje. Sí, ahí en esta parte, obviamente no se la ve, pero sirve pues para montar todo el equipo. Tiene dos rodillos de diferentes materiales, aquí uno y otro. El superior que gira libremente arrastrado por la correa y el inferior que es movido por un motor conectado a su eje. Entonces, este rodillo inferior es el que se lo conecta para generar movimiento en este generador. Este de aquí gira libremente debido a la acción del movimiento que se genera una vez que activamos el generador de Van der Graaf. Tiene dos peines metálicos, uno superior y uno inferior. ¿Para qué sirven? Para ionizar el aire. El inferior está conectado a tierra, como se lo ve aquí en el gráfico, y el superior está conectado a la esfera. Luego tiene una correa transportadora de material aislante. Bueno, aquí nos indica el tipo de color, pero esta es la correa que gira alrededor o a través de estos dos rodillos. Y obviamente un motor eléctrico montado sobre la base aislante, cuyo eje también es el eje del cilindro inferior. Esas son las partes del generador de Van der Graaf, y fíjense, aquí está el generador de Van der Graaf que tenemos en el laboratorio. Aquí está esa esfera metálica hueca. Aquí está la columna que sirve para soporte del equipo. Aquí está su rodillo inferior, ahí adentro está su rodillo inferior. Y bueno, aquí no se lo ve muy bien a los peines
metálicos, pero ahí están. Y fíjense, el rodillo es el que se conecta para que empiece a moverse este generador. Bueno, aquí están sus partes de manera separada. Esta es la banda que gira a través de los rodillos. Aquí está la esfera, aquí está uno de los peines. Aquí está su rodillo inferior que se conecta y bueno, con este interruptor lo podemos energizar y conectar para que funcione. Y aquí es donde podemos ver cómo, si más no me equivoco, si es este, cómo funciona el generador de Van der Graaf. Un ratito lo voy a poner bien. Ah, ya. Aquí sí vamos a ver. Fíjense, ese es el generador de Van der Graaf. Ahí están sus rodillos. Estos son dos electroscopios que están cerca del generador de Van der Graaf que nos van a mostrar cómo mueve su agujita una vez que prendemos a este generador. Sus rodillos están en movimiento. Entonces, fíjense, ¿qué ha pasado? Fíjense cómo las agujas de los electroscopios ya se están moviendo. ¿Por qué? Pues porque el generador de Van der Graaf ya ha empezado a almacenar carga en él. Por eso, fíjense cómo el electroscopio, su agujita se está moviendo, indicando que por aquí existen cargas electrostáticas ya. Fíjense cómo lo acerca el electroscopio y la agujita del electroscopio se mueve más todavía, porque está más cercano a las cargas, está reconociendo las cargas. Entonces ese es el funcionamiento del generador de Van der Graaf. Aquí no se los voy a leer esto, pero ya aquí me indica más o menos cuál es el funcionamiento del generador. Fíjense cómo se electrifica la superficie de la polea inferior, obviamente porque le activamos. ¿Y qué pasa? Esa polea empieza a girar y obviamente esta banda también empieza a girar a través de los rodillos. Y ahí es cuando se empiezan a generar las cargas y fíjense cómo el rodillo inferior queda cargado positivamente, la banda queda cargado negativamente y de esa manera se almacena la carga pues en el casquito del generador. Ahora, este es otro fenómeno que vamos a ver aquí en el laboratorio. Como les decía, vamos a ver el fenómeno también de inducción. Y vamos a ver cómo se cargan a través de inducción unas tiras de papel. ¿Cómo vamos a hacer o cómo va a funcionar este fenómeno de inducción? Primeramente vamos a, fíjense como lo vemos aquí de manera gráfica, vamos a cargar, vamos a encender al generador de Van der Graaf de tal manera que quede cargado y ahí le vamos a colocar lo que son estas tiras de papel para ver cómo empiezan a cargarse a través de inducción. La carga se suministra a través de una fuente de alto voltaje, los mechones de papel del mismo nombre, cargados con el mismo nombre, se repelen y resisten de manera uniforme en todos los lados. Dado que este proceso depende de la cantidad de carga, el paquete de papel también se puede ver como un simple electroscopio. Y aquí vamos a ver entonces cómo sucede la inducción. Fíjense cómo se ha conectado a la cabeza del generador de Van der Graaf las tiras de papel, que están ahí cargadas neutralmente en realidad. Y fíjense cómo a través de la acción
del generador de Van der Graaf empieza a almacenar cargas en su cabecita. ¿Y qué pasa? Estas tiras de papel empiezan también a cargarse y obviamente con carga contraria, es por eso que se repelen y empiezan a levantarse. El otro fenómeno que tenemos que analizar ahora en el laboratorio es este fenómeno del viento eléctrico. Vamos a ver en qué consiste o cómo funciona. ¿Qué es este viento eléctrico? Cuando los conductores metálicos terminan en punta, como se ve aquí, se acumula mucha carga en ellas. La densidad de carga es muy alta, debido a que las líneas de carga son siempre perpendiculares a la superficie. Y en las proximidades se crea un intenso campo que ioniza el aire. Entonces, fíjense, aquí de manera gráfica nosotros vemos un conductor que termina en punta. Cuando nosotros cargamos a este conductor que termina en punta, ¿qué es lo que pasa? En las proximidades se genera este campo que ioniza el aire. Este fenómeno de ionización hace que el aire, como se ve aquí, sea capaz de conducir mejor la electricidad. Es decir, disminuye la resistencia eléctrica del aire por donde tenderán a circular las cargas inducidas por el lugar que ofrezca una menor resistencia eléctrica. Y ese lugar será en la punta, ya que es donde se produce una mayor ionización del aire. Este fenómeno lo vamos a ver a través de un video también. Fíjense, al generador de Van der Graaf, ¿qué hacemos? Le colocamos un dispositivo que termine en una puntita. Y ya vamos a ver cómo al momento de generar o hacer circular energía a través del generador, aquí se crea ese fenómeno que es conocido como el viento eléctrico. Aquí se ve de manera gráfica, ¿sí? ¿Cómo vamos a ver el fenómeno del viento eléctrico? Uno de los materiales que vamos a utilizar es una velita. Fíjense, la velita se la coloca más o menos ahí, a la altura de ese dispositivo que se lo coloca al generador de Van der Graaf, que termina en punta, para ver cómo es. Bueno, queda menos de un minuto de reunión. Este fenómeno lo vamos a ver en la última reunión que vamos a tener, ya no falta mucho, nos faltan 4 diapositivas nomás, este fenómeno y un fenómeno más, y terminamos con la práctica. Así que voy a dejar de compartir, voy a finalizar la reunión y vuelvan a incorporarse ahorita.